Lista Christopher Jaramillo ha sido ingresada por escrito. Estamos verificando, señor presidente, que la moción haya ingresado por escrito a esta secretaría. El asambleísta Luigi García, que intervino en segunda instancia, dijo que quien sirve con lealtad a su país merece lealtad y consideración. Se debe dar ejemplo de respeto a las Fuerzas Armadas. Ellos dan sus vidas en fronteras, defendiendo la soberanía nacional, luchan contra el narcotráfico. Se debe reconocer y fortalecer a la institución, también señaló. El legislador dijo que no sea en vano la afectación a la economía de los grupos de delincuencia organizada, los operativos a minería ilegal, ni los galones de diésel decomisados que han sido parte también del trabajo de las Fuerzas Señoras y señores asambleístas, Armadas. ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, de lectura de la moción presentada, tome votación, por favor. Vamos a escuchar la moción, que es lo que plantea el asambleísta Jaramillo, y frente a ello también cómo se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional una vez que ya ha ingresado a la Secretaría. Esta moción, que hace pocos instantes se presentó por parte del asambleísta Christopher Jaramillo, proponente de este punto en el orden del día sobre la resolución de los hechos de presunta agresión y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas ocurrido durante un operativo militar, así como expresar el respaldo de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las fuerzas del orden en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Se necesita la lectura de lo que se ha planteado y con ello también que los asambleístas puedan conocer sobre qué van a pronunciarse a través de sus votos. Una vez que concluya la lectura de la moción, iniciará el proceso de registro y luego la votación para conocer cómo se pronuncia el Pleno del Parlamento. Este es el segundo punto del orden del día de la continuación de la sesión 67 y todavía falta un punto que está relacionado con un análisis de los programas gubernamentales de crédito hipotecario orientados a garantizar el acceso a una vivienda digna, dinamizar el sector de la construcción y contribuir de manera efectiva a la reactivación económica del país, mediante beneficios de tasas de interés anual del 2.99%. Ese es el último punto en el orden del día de esta continuación de la sesión, que se desarrolla en la Universidad Ecotec, Campus San Borondón, en la provincia del Guayas, hasta donde se han trasladado los legisladores y legisladoras en este desplazamiento de este trabajo en territorio que realiza la Asamblea Nacional. En el transcurso de los debates relacionados con el primer y segundo debate, hemos podido escuchar también a los asambleístas que destacan esta iniciativa de sesionar en territorio y en este caso en la provincia del Guayas. El viernes pasado ya se desarrolló también este análisis en los económicos urgentes cuando se pronunció el Pleno del Parlamento en segunda instancia en el proyecto económico urgente relacionado con las reformas al COTAD y también el primer debate del proyecto económico urgente para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. A propósito de este tema, el día de mañana, en la misma provincia del Guayas, el Pleno también tramitará en segunda instancia este económico urgente relacionado con minería y energía, una vez que la Comisión de Desarrollo Económico el lunes aprobó el informe para segundo debate. Dentro de los tiempos establecidos, los económicos urgentes son de iniciativa del presidente de la República y se tramitan dentro de los 30 días del ingreso de la solicitud planteada por parte de la autoridad gubernamental. Eso es lo que consta dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el día de mañana ya habrá un pronunciamiento del Pleno, insistimos, dentro de los trámites, dentro del plazo establecido, considerando que los económicos urgentes llegaron el pasado 28 de enero al Parlamento y finaliza su plazo el 28 de febrero de este año. Es decir, ya hasta este sábado tiene el plazo la Asamblea Nacional. En los próximos minutos conoceremos la moción, que es lo que exactamente plantea el asambleísta Christopher Jaramillo relacionado con este punto en el orden del día, cuando en su intervención el asambleísta Jaramillo también daba a conocer que lo idóneo y lo que se debe hacer desde la Asamblea Nacional es respaldar a las Fuerzas Armadas. Violencia ejercida contra militares que dan su vida día a día por los ecuatorianos no se debe debatir. No es personal, no es un tema relacionado con las situaciones, sino es un tema de ideas. La idea es exigir respeto para las Fuerzas Armadas, a la ciudadanía y al Ecuador, indicó el legislador. Se refirió a un video en el que un asambleísta increpa a militares. Se trata de una humillación a nuestras líneas de defensa, dijo. Ecuador vive una criminalidad arraigada por gobiernos anteriores y se da el respaldo a las Fuerzas Armadas. Cualquier autoridad debe ejercer su rol con el ejemplo. Su autoridad no da licencia para insultar. Esta bancada lo respalda y apoya el ejercicio de sus funciones a las Fuerzas Armadas, fue lo que dijo el asambleísta. Esta fue la primera intervención. Después escuchamos al asambleísta Luigi García y después nuevamente al asambleísta Jaramillo, quien presentó la moción. Y con esa moción el presidente de la Asamblea Nacional cerró el debate e inmediatamente vamos a conocer qué es lo que dice ese documento
a través del cual se ha presentado la moción. Se tiene que presentar la moción de forma oral, pero también de forma escrita para que sea leída por parte del secretario general de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que también el Pleno del Consejo de Administración Legislativa este lunes también resolvió sancionar al asambleísta Roberto Cuero con 30 días de suspensión sin remuneración por incurrir en una falta grave al proferir expresiones de carácter ofensivo y descalificador en contra del otro legislador, que esto es parte también del análisis que se ha desarrollado. Pero a propósito del asambleísta Roberto Cuero, hacia quien está dirigida también este punto, quien a través de ese video que circuló en las redes sociales se pudo observar que junto con un familiar se referían en términos fuertes en contra de los militares dentro de un operativo, y también ya se ha pronunciado al respecto el asambleísta, y es el motivo por el cual el asambleísta Jaramillo ha solicitado que exista este pronunciamiento de parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que ya en los próximos minutos se conocerá cómo se pronuncia la legislatura. Y al término de este punto conoceremos también las indicaciones del presidente de la Asamblea Nacional respecto al tratamiento o no del tercer punto en el orden del día, y es competencia de quien dirige las sesiones del Pleno dar continuidad a los puntos que están establecidos, o se puede proceder también a la suspensión de las sesiones del Parlamento ecuatoriano. Esto es el trámite legislativo. El asambleísta Jaramillo, Christopher Jaramillo, al inicio de esta sesión del Pleno, que fue exactamente a inicios de febrero de este mes cuando se instaló la sesión del Pleno. El jueves 5 de febrero se instaló esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, y en ese momento él solicitó e ingresó a la Secretaría General del Parlamento, dentro del tiempo establecido, que se incorpore este punto en el orden del día. Esto mereció el respaldo de 77 asambleístas. 145 se registraron en esa fecha y 77 asambleístas respaldaron la iniciativa para el tratamiento, que hoy ya se desarrolló hace pocos instantes. El asambleísta Jaramillo planteaba en ese instante conocer y resolver sobre la agresión a militares durante este operativo, que ya ha sido puesto en conocimiento de los legisladores y legisladoras. Y también el tercer punto en el orden del día relacionado con los programas gubernamentales que tienen que ver con los interés anual del 2.99% para la adquisición de viviendas, también fue incorporado al inicio de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, y que también merecerá que los asambleístas se pronuncien. Esto a propósito de los temas a desarrollar durante esta sesión parlamentaria. Y hace algunos minutos atrás también el Pleno ya se pronunció en segundo debate del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica a través del fortalecimiento de la vinculación del sector económico productivo con la educación. Mereció el respaldo de 83 legisladores y legisladoras esta iniciativa, que se tramitó en la Comisión de Desarrollo Económico y que fue de iniciativa de la asambleísta Valentina Centeno, quien también es presidenta de esta mesa parlamentaria, y en su exposición argumentaba las razones por las cuales se tiene que respaldar esta iniciativa legal, y que obtuvo en efecto ese apoyo legislativo, porque de esta forma se busca vincular a los estudiantes inmediatamente o casi inmediatamente al término de sus estudios al sector laboral. ¿De qué manera? La formación dual establece que mientras el estudiante está en las aulas, también tiene que hacer esa vinculación directa con el ámbito laboral, para que una vez que termine su carrera, sus estudios, su participación en las aulas, tenga ese conocimiento y esa experiencia. La mayor parte de las intervenciones que escuchamos en ese punto en el orden del día giraron en torno a señalar que los jóvenes salen con sus títulos bajo el brazo, pero no pueden acceder inmediatamente a una fuente de empleo. ¿Por qué? Porque se les solicita experiencia laboral, y es algo que no la tienen y que necesitan ir aplicándola desde el momento que terminan sus estudios. Pero a través de la formación dual se plantea todo lo contrario. Van estudiando y a la misma par van desarrollando esa formación que les llevará a tener esa experiencia laboral y experiencia académica. Se recordaba también que se trata de una iniciativa que no es nueva esta iniciativa, sino que ya viene desde el siglo XIX, se ha planteado desde este tiempo, y que esto ha permitido que Alemania, por ejemplo, sea uno de los países promotores y que a su vez tenga ese desarrollo. En ese país, 9 de cada 10 estudiantes que están en formación dual salen de sus estudios e inmediatamente se vinculan al ámbito laboral, y sobre eso se ha basado también esta
iniciativa que se busca aplicar en el territorio ecuatoriano. Una vez que el presidente de la República se pronuncie al respecto de esta iniciativa, significará que ya se podrá poner, tal vez, si es que no hay observaciones por parte del presidente, se enviaría al registro oficial. De lo contrario, el trámite establece que si existen esas observaciones por parte del presidente de la República, regrese al Parlamento, se realicen los análisis de las objeciones que se correspondan desarrollar dentro de la comisión y una vez que ya se pronuncien los asambleístas en el tiempo establecido, también ya se remitiría hacia el registro oficial. Usted escucha Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Continuación de la sesión del Pleno número 67, segundo punto en el orden del día de esta continuación de la convocatoria, cuando ya en los próximos minutos y con la lectura de la moción del asambleísta Christopher Jaramillo, en voz del secretario general del Parlamento se conocerá qué es lo que exactamente está proponiendo el legislador en torno a los hechos de presunta agresión y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas ocurridos durante un operativo militar, así como expresar el respaldo de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las Fuerzas del Orden en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, en donde el legislador básicamente dijo que hay que expresar ese respaldo y como autoridades no tienen por qué realizar acciones que vayan en contra del trabajo de las Fuerzas del Orden, principalmente de las Fuerzas Armadas. En redes sociales el pasado 3 de febrero se difundió masivamente un video sobre la agresión física y verbal del asambleísta Roberto Cuero y uno de sus familiares en contra de un grupo de militares durante el control antidelincuencial que habría retenido a un menor de edad en una camioneta de alta gama, según la información. En ese video se pudo observar cómo el legislador y su familiar realizaban estas acciones en contra de los militares, lo que ha motivado que el asambleísta solicite este pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional y con ello también se deje claro que el respaldo a las Fuerzas Armadas por parte de la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, se expresa a través de esta iniciativa. Y con ello también queremos insistir, se desarrollará un pronunciamiento institucional, que es la intención que se recoge a través de lo que ha sido planteado por parte del asambleísta Christopher Jaramillo. La violencia ejercida en contra de militares que dan su vida día a día por las ecuatorianas y ecuatorianos no se debe permitir, no se debe debatir sobre personas sino sobre ideas, fue lo que dijo durante su intervención. La idea también es exigir el respeto para las Fuerzas Armadas, para la ciudadanía y para los ecuatorianos, ecuatorianas y para todo el Ecuador, fue parte de lo que expuso el legislador en su intervención. También se refirió a este video en el que el asambleísta increpa a los militares. Se trata de una humillación, fue lo que aseguró el asambleísta Jaramillo, al señalar que las líneas de defensa han sido humilladas a través de esta discusión. Ecuador vive una criminalidad arraigada por gobiernos anteriores. Se debe dar el respaldo a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas que luchan en contra de esa criminalidad para evitar que se sigan expandiendo. Cualquier autoridad debe ejercer su rol con el ejemplo. Ser autoridad no da licencia para insultar, fue lo que dijo el asambleísta Jaramillo. Por eso dijo que la bancada respalda y apoya el ejercicio de las funciones de las Fuerzas Armadas y todos quienes hacen las fuerzas del orden en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. El asambleísta Luigi García, en cambio, en su intervención dio datos, dio cifras respecto a los resultados del trabajo de las Fuerzas Armadas en los diferentes operativos que están relacionados a la lucha contra la minería ilegal, así como el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y otras acciones. Con esas cifras dijo, ese es el resultado del trabajo de gente que deja de estar junto con su familia para trabajar en el beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así el asambleísta García dijo que quien sirve con lealtad a su país merece también lealtad y consideración. Por eso se debe dar ejemplo de respeto a las Fuerzas
Fuerzas Armadas. Ellos dan sus vidas en las fronteras defendiendo la soberanía nacional, luchando contra el narcotráfico, así como también la minería ilegal, entre otras acciones. Se debe reconocer y fortalecer a las Fuerzas Armadas, que no sea en vano las afectaciones a las economías criminales, a los operativos de minería ilegal, ni a los galones de diésel que han sido decomisados, y sobre esto presentó esas cifras, pero también dijo son quienes atacan a las economías criminales, pero atacar y desmerecer el trabajo de las Fuerzas Armadas es algo que no se debe permitir, y por ello la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse. Incurrir en boicot y también en traición a la patria significa atacar y desmerecer el trabajo de las Fuerzas Armadas, fue la parte final de lo que escuchamos en la intervención del asambleísta Luigi García. Con esas palabras, el presidente de la Asamblea Nacional, y después de escuchar la moción del legislador Jaramillo para que se someta a votación en el Pleno del Parlamento, cerró este debate. 2 intervenciones dentro de este punto en el orden del día, que ya cuando llegue esta moción a la Secretaría, porque así también lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la moción se presenta de forma verbal, pero también escrita para que sea leída por el secretario general, y la lectura de ello, una vez que termina, inmediatamente los asambleístas empiezan a registrarse. Con ese registro, únicamente quienes hayan desarrollado este procedimiento están habilitados, sus curules electrónicas se habilitan para que puedan consignar su votación. Aquellos asambleístas que al término del tiempo establecido por el presidente de la Asamblea Nacional no hayan consignado su voto, ese voto se traduce inmediatamente a abstención, que se pinta en color azul. Eso significa que no se pronunciaron, así que se traslada inmediatamente a esa forma de votación. De ahí los asambleístas tienen estas 4 opciones para poder pronunciarse: el voto a favor, que se pinta en color verde, el voto en contra en color rojo, el voto en blanco en el mismo color y la abstención en color azul. Por lo general no suelen utilizar mucho el voto en blanco. Este voto se presenta muy pocas veces dentro de los procesos de criterio de los asambleístas, y significa que este voto en blanco, cuando se pinta en blanco, significa que este se traslada inmediatamente hacia la mayoría de los votos que han sido consignados. Por ejemplo, si en esta iniciativa se registra un voto en blanco y hay mayor número de votos a favor, este inmediatamente se traslada a los votos de respaldo, o podría ser en contra u abstención, que también tienen opciones los asambleístas. Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para la continuación de la convocatoria número 67. Le repetimos e insistimos para quienes se conectan a esta hora a la sesión del Pleno del Parlamento. Los legisladores y legisladoras se trasladaron hacia la Universidad Ecotec en el campus San Borondón, en la provincia del Guayas, desde donde la semana pasada están presentes con la iniciativa de hacer territorio, de estar cerca de los ecuatorianos y ecuatorianas en los distintos puntos del territorio nacional, y con ello también hacer este acercamiento para que conozcan ese trabajo que se desarrolla en el Parlamento. Se ha acoplado la infraestructura de la Universidad de Ecotec para recibir a los asambleístas. Podemos observar ahí en las imágenes cómo se ha desplegado ese operativo para colocar las mesas, las curules serían en este caso los asientos, y también las computadoras de los asambleístas. En esta sesión se ha colocado también toda la infraestructura tecnológica que permita a los asambleístas votar a través del mismo sistema que se utiliza en el Salón del Pleno Nela Martínez, acá en el Palacio Legislativo en la ciudad de Quito, y con ello ser más célere también el pronunciamiento de los asambleístas. Cuando se registran los asambleístas, se presenta también en su curul, se despliega la imagen correspondiente y se ratifica su presencia. Aparece su fotografía, la fotografía de los asambleístas, y junto a esta fotografía una silueta. Cuando esta silueta aparece con un visto, significa que el asambleísta ya está registrado, y para este registro se necesita que coloquen su huella digital. Es la única forma para verificar que están presentes en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Cuando ya se registran y es proceso de votación, esas curules también se activan inmediatamente, y es lo que se puede ver, por ejemplo, en el Salón de la Martínez, cuando en las pantallas de los costados de este salón se puede observar en color turquesa que están presentes, y estas curules ya se activan. Cuando tienen que votar los asambleístas, también en sus computadoras se activan las 4 opciones. El voto sí, dice el voto a favor, que se marca como sí; en contra no;
blanco del mismo color y de la misma forma, y la abstención. Presionan en su computadora cuál es el voto con el cual quieren pronunciarse y tienen que ratificar esa votación, y esa se proyecta en las imágenes. Si es que existe alguna confusión y se ha proyectado de esa manera, los asambleístas también tienen la opción de solicitar la rectificación de la votación. Esto también contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La rectificación significa que vuelven nuevamente a registrarse y nuevamente a votar, porque existió un error al momento de votar. Pudo ser que por un tema informático, un tema del sistema, se registró esa votación erróneamente, o por el mismo asambleísta, quien considera que no debió ser esa votación, y es por eso que se solicita la rectificación. En cambio, para hacer una aclaración, la reconsideración de la votación, que parecen similares pero no lo es, la reconsideración de la votación, como sucedió en el punto anterior, significa que se busca nuevamente someter a consideración del Pleno para dejar en firme la votación anterior o para cambiar esa votación anterior. En el caso de la rectificación de la votación, sí hay que aclarar que únicamente se registran los legisladores y legisladoras que en la votación inicial estuvieron presentes. No pueden incorporarse aquellos que no lo hicieron, sino únicamente los que estuvieron presentes en la votación en donde se registró ese error. Esto es parte del procedimiento legislativo, y eso vale aclarar para que la gente también conozca cómo se maneja el tratamiento en el Parlamento. Presentada mediante memorando número AN-JGMC-2026-0038-M de 25 de febrero de 2026. De mi consideración, con un atento saludo en mi calidad de asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el marco de la convocatoria a la continuación de la sesión del Pleno número 67-AN-2025-2029 de la Asamblea Nacional, a realizarse el día miércoles 25 de febrero de 2026 a las 10 horas en modalidad presencial, y respecto al punto 2 del orden del día, conocer y resolver sobre los hechos de presunta agresión y obstaculización de la labor de las Fuerzas Armadas ocurridos durante un operativo militar, así como expresar el respaldo de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las fuerzas del orden en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Me permito realizar un alcance al memorando número JGCM-2026-0036-M y pongo a su consideración la siguiente moción: se apruebe la resolución adjunta en todas sus partes. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señor Christopher Manuel Jaramillo Gómez, asambleísta. Me permito dar lectura de la parte resolutiva de la resolución que se adjunta a la moción. En uso de sus ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve: artículo primero, rechazar de manera categórica el acto de agresión, irrespeto y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas del Ecuador durante el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ejecutado por el asambleísta Roberto Emiliano Cuero Medina, perteneciente a la bancada de la Revolución Ciudadana RC, y la señora Jacqueline del Rocío Hurtado Valdés. Artículo segundo, expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las Fuerzas Armadas en el Ecuador en cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la soberanía y la integridad territorial, así como el apoyo complementario y subsidiario a la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada. Artículo tercero, exhortar al asambleísta Roberto Emiliano Cuero Medina, perteneciente a la bancada de la Revolución Ciudadana, y a la señora Jacqueline del Rocío Hurtado Valdés a que ofrezcan disculpas públicas a aquellas personas que se hayan visto afectadas, así como al pueblo ecuatoriano en su conjunto, por las expresiones y conductas que menoscaban el honor, la dignidad y la autoridad institucional fundamental para la seguridad y el orden constitucional del Estado. Artículo 4. Exhortar a la bancada legislativa del Movimiento Político Revolución Ciudadana que, en observancia a los principios de responsabilidad política, ética pública y respeto a la institucionalidad democrática, proceda al llamado de atención y sanción del asambleísta Roberto Emiliano Cuero Medina de su bancada en razón del acto de agresión, irrespeto y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas del Ecuador ocurrido durante el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, conducta que contraviene el deber de los legisladores de respetar y garantizar el accionar legítimo de las instituciones del Estado. Artículo 5. Disponer que la Secretaría General de la Asamblea Nacional notifique la presente resolución al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional para su conocimiento y socialización. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
dado y suscrito en la Universidad de Cotec, Campus San Borondón, provincia del Guayas, a los 25 días del mes de febrero de 2026. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Y una vez que el secretario general de la Asamblea Nacional dio lectura a la moción del asambleísta Christopher Jaramillo, en donde escuchábamos ahí los artículos de la iniciativa legal, ya empieza el registro de los legisladores y legisladoras, y de esta manera conocer quiénes estarán en la capacidad de poder registrar también su votación. ¿Por qué decimos en la capacidad? Porque estarán únicamente activados aquellos que se registren durante el tiempo que el presidente de la Asamblea Nacional dispone para este procedimiento. Y avanza ese registro rápidamente entre los parlamentarios y parlamentarias, y el presidente otorga los minutos correspondientes para que todos puedan desarrollar este procedimiento. Cuando hay algún tipo de proceso que no se puede desarrollar, se convoca inmediatamente al personal de tecnología, quien resuelve y se activa ya la curul para que los legisladoras puedan tanto registrarse como votar. Y también se contempla de esta manera en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el proceso de registro de los parlamentarios y parlamentarias a través de las curules electrónicas. Ahí escuchamos la moción del asambleísta mediante la cual se busca este pronunciamiento del Pleno de la Asamblea en torno a este punto: resolver sobre los hechos de presunta agresión y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas ocurridos durante un operativo militar. Solicitarle muy cordialmente al señor presidente de la Asamblea no cierre el registro antes de que la moción haya sido remitida a los correos electrónicos de los asambleístas. Escuchábamos ahí al secretario general de la Asamblea Nacional, que es lo que explicaba. Existe un pequeño problema, pero ya se está resolviendo porque necesita llegar también la moción a los correos de los legisladores y legisladoras. Por eso ha solicitado que el presidente dé este tiempo antes de cerrar el registro para que tenga conocimiento también de forma escrita también los parlamentarios respecto a lo que ha sido propuesto por parte del asambleísta Christopher Jaramillo. Decíamos, se resolverá sobre los hechos de presunta agresión y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas ocurridos durante un operativo militar, así como expresar el respaldo de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las fuerzas del orden en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Esto en torno a ese video que circuló hace unas semanas, en el que se observaba al asambleísta Roberto Cuero y un familiar increpando a los miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo, algo que ha sido cuestionado por los dos legisladores que intervinieron dentro de este punto del orden del día de la continuación de la sesión 67, que corresponde al segundo de los 3 puntos que se analizarán durante esta jornada. Y con ello, también al término de esto, les corresponderá a los asambleístas pronunciarse sobre los programas gubernamentales de crédito hipotecario orientados a garantizar el acceso a una vivienda digna, dinamizar el sector de la construcción y contribuir de manera efectiva a la reactivación económica del país mediante beneficios como una tasa de interés anual del 2.99%. Más de 140 asambleístas están registrados hasta este momento, a la espera de llegar también esta moción a los correos electrónicos de los parlamentarios y parlamentarias para que también tengan conocimiento, en caso de que no pudieran escuchar completo la información que fue dado lectura por parte del secretario general de la Asamblea Nacional. Y es por eso que se esperará unos minutos adicionales para que los asambleístas reciban este correo electrónico a través de los correos institucionales y puedan proceder en los próximos instantes también a votar. Lo decíamos y lo insistimos, solo los asambleístas que se registren a través de sus curules electrónicas podrán consignar su voto entre las 4 opciones. Señores asambleístas, la moción ha sido difundida a sus correos. Y en efecto, ya esa moción fue presentada y ha llegado a todos los correos institucionales, en donde ya se cuenta con esta información para dar a conocer también a cada uno de los asambleístas y puedan consignar su voto. Esta moción fue presentada por el asambleísta Christopher Jaramillo. Entre los considerandos, el legislador detalla que el gobierno ha asumido con firmeza la responsabilidad del desafío de enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Christopher Jaramillo. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto.
147 asambleístas se registraron en esta oportunidad, el mismo número que se registraron en las votaciones anteriores en el punto número 1 y están habilitados para consignar su voto. El asambleísta en los considerandos dice: el gobierno ha asumido con firmeza y responsabilidad el desafío de enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país, impulsando decisiones estratégicas, reformas institucionales y acciones coordinadas para fortalecer la seguridad nacional y la ciudadana. En el marco del conflicto armado interno y de los operativos de control y seguridad desplegados por las Fuerzas Armadas, el respeto a la autoridad competente y el accionar constitucional de las fuerzas del orden constituyen un pilar fundamental para la preservación de nuestro Estado constitucional de derecho y justicia. La obstaculización de los operativos militares y la deslegitimación del accionar de las fuerzas del orden afectan gravemente la institucionalidad democrática, debilitan la lucha contra el crimen organizado y menoscaban la seguridad nacional. Y es por eso que corresponde a la Asamblea Nacional pronunciarse de manera clara y firme frente a los hechos más relevantes y sobre todo de relevancia nacional que comprometen el respeto a la autoridad, el orden constitucional y la seguridad del país. Es así que el asambleísta plantea al Pleno de la Asamblea Nacional rechazar de manera categórica el acto de agresión, irrespeto y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas del Ecuador durante el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ejecutado por el asambleísta Roberto Emilio Cuera Medina, perteneciente a la bancada Revolución Ciudadana, y a la señora Jacqueline del Rocío Hurtado Valdés. En el segundo artículo, expresar el respaldo institucional de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las Fuerzas Armadas en el Ecuador en cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la soberanía y la integridad territorial, así como el apoyo complementario y subsidiario a la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada. También se establece exhortar al asambleísta Roberto Emilio Cuero Medina, perteneciente a la bancada de Revolución Ciudadana, y a la señora Jacqueline del Rocío Hurtado Valdés, que ofrezcan disculpas públicas a aquellas personas que se hayan visto afectadas, así como al pueblo ecuatoriano en su conjunto. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 147 asambleístas presentes, contamos con 76 votos afirmativos, 61 negativos, 0 blancos, 10 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por el asambleísta Christopher Jaramillo ha sido aprobada.